Las historias que escucharán hoy desafían la realidad y les aseguro que los dejará pensando qué tanto existe más allá de lo que nuestros sentidos revelan. Y coincidencialmente, todas estas historias suceden de nuevo en bosques o parques nacionales en diferentes partes del mundo. Hoy empezaremos en el noreste de Estados Unidos, cerca de la costa del lago Michigan. Aquí, Stephen Kubacki, de 23 años, era estudiante en Hope College, una pequeña universidad cristiana privada. Stephen era un estudiante brillante, escribía columnas de alta importancia en el periódico de la universidad y sentía un gran amor por los libros. A sus 23 años se preparaba para graduarse como historiador. Este era un chico con un futuro brillante. Además, Stephen era un joven entusiasta amante de la naturaleza. Cuando estudiaba en Europa, practicaba montañismo y un sinnúmero de deportes al aire libre. Por su espíritu aventurero, Stephen decidió esquiar a orillas del lago Michigan, actividad que había realizado en varias oportunidades. Por eso, decidió que acamparía 1 o 2 días. Eso fue el 1 o 2 de febrero de 1978. El día exacto no se pudo precisar. Stephen estaba muy entusiasmado por su expedición y un par de noches antes de su partida le comentó a sus compañeros todos sus planes y qué camino recorrería. Estos eran detalles que siempre compartía y parecía más bien una charla rutinaria. Stephen no tenía planeado quedarse más tiempo, pues tenía cosas pendientes por hacer en su regreso. Sin embargo, más de una semana transcurriría y sus amigos y familia no tenían noticias del joven. Los periódicos locales y programas de televisión empezaron a especular acerca de lo que le habría sucedido al joven, diciendo que quizás se habría resbalado y caído por el hielo, lo cual hubiera causado que se ahogara en el lago. Por otro lado, la policía empezó la búsqueda del joven con la esperanza de encontrarlo sano y salvo. Lastimosamente, estas búsquedas resultaron en nada, hasta que aproximadamente 2 semanas después de su desaparición, el 19 de febrero para ser más exactos, un grupo de esquiadores contactaron a la policía. Ellos informaron que un par de esquíes habían sido abandonados en la orilla del lago Michigan, cerca a un camino que llevaba al convento de San Agustín, muy reconocido en la zona. Pero además, los esquiadores, después de investigar un poco, se dieron cuenta que unas huellas relativamente frescas conducían hacia el lago, donde después, de manera repentina, se desaparecían. De inmediato, oficiales se dirigieron al lugar para investigar. Al llegar, los policías vieron cómo todas las pertenencias de Stephen habían sido dejadas de manera ordenada, como si hubiera sido a propósito. Los zapatos especiales para la nieve estaban uno al lado del otro. Los bastones de esquiar habían sido enterrados justo al lado de los zapatos. Y la maleta había sido dejada encima de los zapatos con todas sus pertenencias. Todas las pertenencias de Stephen estaban a solo un par de centímetros de la orilla del lago. Al revisar la maleta encontraron un recibo de una cita con el dentista, la cual efectivamente le pertenecía al desaparecido Stephen. La policía desplegó una búsqueda por aire, tierra y agua, involucrando la guardia costera, pero desafortunadamente no pudieron encontrar a Stephen, y así empezó a pasar el tiempo sin tener noticias del joven. Pero ¿qué pasó realmente con Stephen? Lo que les contaré les sorprenderá tanto como a mí cuando escuché la historia. El sábado 5 de mayo de 1979, es decir, 14 meses después de su desaparición, despertó. Sí, como lo oyen, el joven Stephen supuestamente había despertado. Estaba en una loma cubierta de hierba en Pittsfield, Massachusetts, a 700 millas o aproximadamente 1100 kilómetros al este de donde había desaparecido. Aunque parezca increíble, así fue la inverosímil experiencia que vivió el joven aventurero. Cuando Stephen despertó, presuroso se puso de pie, tocaba cada parte de su cuerpo como haciendo un inventario. No lo podía creer, no salía de su asombro, estaba completo. No tenía rastros de heridas y su salud en apariencia estaba bien. No entendía nada de lo que pasaba, no tenía ni idea de cuánto tiempo llevaba en ese sitio. Pero lo más desconcertante es que vestía ropa que no reconocía. Entre sus pertenencias había una mochila llena de mapas y señales que sugerían que había viajado a Sacramento, San Francisco, Reno, Chicago y Utah, los cuales son diferentes estados del país estadounidense. Además, tenía $40 en efectivo, anteojos nuevos, tenis y una camiseta de una maratón de Wisconsin. Atónito por la situación en la que estaba, se dirigió a una tienda, compró el periódico de ese día y lo que descubrió lo dejó más que impactado. Cuando leyó el diario, descubrió que habían pasado
14 meses. No lo podía creer. La verdad, no recordaba nada. Es como si hubieran borrado su memoria de lo que vivió en ese lapso. Pero lo increíble de esta situación es que Steven no presentaba signos de haber sufrido ningún accidente. Su memoria pasada estaba intacta. De hecho, recordó que a unas 20 millas o 32 kilómetros de Pittsfield vivía su tía. Así que Steven se dirigió donde ella y ya se imaginarán la sorpresa que le dio, pues su paradero era desconocido. La tía de inmediato avisó al resto de la familia. No se alcanzan a imaginar lo impactante que fue la noticia, saber que Steven estaba vivo, contrario a lo que presumían las autoridades, que pensaban que había fallecido bajo las heladas aguas del lago Michigan. En una de las entrevistas que Steven concedió la semana en la que reapareció, dijo que sentía que había corrido mucho. Su memoria hasta su desaparición permaneció intacta. Él recordaba que había sentido frío y mucho miedo de perderse en la oscuridad congelada. ¿Qué habrá querido decir con esto? Steven dijo que vería a un médico para corroborar su estado de salud, pero que por ningún motivo consultaría a un psiquiatra. Pero, ¿por qué haría esto? ¿Será que él sabe o tiene dudas de su situación mental? Sin embargo, él insistió en que estaba saludable y de muy buen ánimo, como cuando partió para el viaje. A pesar de que pasó tanto tiempo desde la desaparición de Steven, nunca lo declararon muerto. De hecho, las autoridades enviaron los registros dentales de Steven para verificar si podría estar entre las víctimas no identificadas de un asesino en serie que merodeaba por esas áreas. Pero todo era inconcluso. ¿Será que Steven tuvo un encuentro paranormal? La historia de Steven no ha recibido la suficiente atención de los medios, y lo que especulan las comunidades en línea que tratan temas paranormales es que la desaparición de Steven sucedió cerca al límite del sureste del llamado Triángulo del Lago Michigan. El Triángulo del Lago Michigan es un sitio en el que se han registrado numerosos e inexplicables desastres aéreos, naufragios y desapariciones que datan de otros siglos. Estos extraños sucesos ocurrieron solo unos meses después de la desaparición de Steven. Pero, ¿serán estos mitos o especulaciones? Han pasado más de 4 décadas desde que Steven regresó inexplicablemente. Aún sigue siendo un misterio de qué fue lo que le pasó. Tanto él como su exesposa se niegan a corroborar si sufrió una experiencia paranormal o desapareció por su propia voluntad. La realidad es que sus padres, según versiones de personas allegadas a ellos, invirtieron una gran cantidad de dinero para activar su búsqueda sin resultados positivos, pues ellos se negaban a aceptar que su hijo hubiera muerto. En la actualidad, Steven vive en el noreste pacífico y se desempeña como psicólogo. Lo cierto es que Steven se niega a compartir su historia con los periodistas. Su vida es un misterio y no permite que nadie ahonde en su pasado. Así las cosas, nos quedaremos con la incertidumbre de saber qué fue lo que en realidad pasó. ¿Será que algún día se animará a compartirnos su experiencia? Ahora nos trasladaremos al otro lado del planeta, más específicamente a Filipinas, donde un guardabosques experimentó algo muy extraño en una zona bastante remota. Torkik, un guardabosques filipino, se encontraba patrullando en una zona forestal donde varias personas habían desaparecido. Él sabía de lo riesgoso que era, pero revestido de valor, con mucha cautela, sigilosamente decidió seguir el sendero para descubrir a dónde lo llevaría finalmente. Él estaba consciente de que había una probabilidad de que algo misterioso pudiera suceder, pues el bosque era espeso, difícil de transitar, y el desaparecer de unas personas en este lugar lo hacían bastante misterioso. Después de pasar varias horas en este sendero, se encontró con unas escaleras. Algo muy extraño, ya que nadie se espera encontrarse este tipo de estructuras en el medio del bosque. Así que las vio y, un poco confundido, pero con mucha curiosidad, decidió investigar. Torkik detallaba que el primer conjunto de escaleras estaba hecho de piedra y tallado con mucho detalle. El otro era más reciente, construido con piedras aleatorias. Suspiró profundamente, tomó un segundo aliento y decidió subir estas escaleras. De repente, a mitad de camino, se llevó un gran susto, pues se encontró de frente con un perro callejero que se veía muy agitado y no quería que lo atacara, así que pensó que era mejor devolverse y evitar cualquier clase de problema, y más estando solo en el bosque. Torkik se sintió muy cansado, fue un día muy largo, por lo que decidió regresar a la estación de guardabosques. De vuelta, pensaba en el porqué de estas escaleras, quién las habría construido y por qué ese perro estaba ahí.
¿Será que el dueño también se encontraba cerca? Con todas estas incógnitas en su cabeza, continuó. Cuando Torkic finalmente regresó, quiso reintegrarse a sus labores, pero sus compañeros estaban atónitos. Sus caras parecían como si hubieran visto un fantasma. Un poco asustado ya, Torkic les preguntó qué era lo que sucedía y por qué todos lo miraban así, a lo que uno de sus compañeros le dijo que él había abandonado su trabajo hacía 5 años. El rostro de Torkic se transformó. Estaba completamente confundido, no sabía qué pensar. Estaba muy asustado, pues para él solo un día había transcurrido mientras estaba en el bosque. Pero, ¿qué le pasó a Torkic? ¿Será que de manera involuntaria había accedido a otra dimensión mientras patrullaba en el bosque? ¿Será que tuvo algún tipo de trastorno mental? ¿O será que estas escaleras tuvieron algo que ver? Lo cierto es que lo que le sucedió a este guardabosques fue un misterio que hasta el día de hoy no le encuentran respuesta. Ahora nos trasladamos a Suecia, donde 2 estudiantes decidieron ir de excursión al bosque. Los 2 jóvenes llamados Axel e Isaac viajaron varios kilómetros hasta llegar a un área bastante despejada. Fue en este sitio en donde encontraron un conjunto de escaleras en medio de la nada. Sí, tal como le ocurrió a Torkic. De la nada, y después de haber pasado varias horas en el bosque, estaban de frente a las misteriosas escaleras que al final no conducen a ningún destino. Solo están ahí y ya. Axel, extrañado por lo que veía, era más prevenido. Quería irse. Le insistía a su amigo que se retiraran de ese sitio. Pero Isaac, un poco más osado, quería descubrir qué era lo que encontrarían al final del ascenso. Aunque en realidad no se veía nada en particular, él quería subir a investigar. Entre el miedo de Axel y la terquedad de Isaac, decidieron subir las escaleras para probar quién de los dos era más resistente. Axel observaba a Isaac mientras subía las escaleras. Cuando por fin llegó a lo más alto, de repente se escuchó un ruido estremecedor, como si alguien hubiera gritado, pero de la manera más aguda que se puedan imaginar. Así que los jóvenes se miraron llenos de pánico y casi que tropezándose uno con el otro, salieron corriendo lo más rápido que pudieron. La verdad es que después de haber bajado las escaleras y haber corrido demasiado, no sabían cuánto habían recorrido. Pararon, tomaron aliento, cuando de pronto Axel quedó petrificado. Sintió una mano helada la cual apretó su hombro. Cuando se dio vuelta quedó aún más desconcertado. Atrás de él estaba Isaac, pero a una distancia suficiente como para darse cuenta de que él no lo había tocado. Los dos se miraban como confirmando lo que habían escuchado y sentido. Para ellos, ese día sería inolvidable, y a la única conclusión que llegaron era que se trataba de un espíritu que merodeaba por las extrañas escaleras. Bueno, por lo menos ellos no se perdieron en el tiempo y se puede decir que salieron victoriosos de esta pesadilla. Pero al igual que yo, me imagino que ustedes también se preguntarán por qué estas escaleras existen y, más importante aún, ¿por qué están ubicadas en remotos bosques donde a simple vista no cumplen ninguna función? La verdad es que en diferentes partes del mundo hay historias terroríficas que relatan la existencia de escaleras misteriosas, en las que suceden estos fenómenos paranormales que no tienen explicación, lo que desconcierta a las personas que las han visitado, y es que las experiencias que han vivido en estos sitios les han cambiado sus vidas por completo. Hay teorías que argumentan que en estos lugares se realizaban o que aún se realizan sacrificios y que por esta razón se han convertido en sitios que sería mejor no visitar. Según relatos, las cosas que suceden son horribles la mayoría de las veces. Hay muchas cosas que son desconocidas en nuestro mundo y es simplemente ingenuo descartar los sucesos sin mirar primero todos los ángulos. Pero sin lugar a dudas debe presentarse evidencia de una y otra forma para que las personas crean en las experiencias vividas por otros, así como lo que le sucedió al guardabosques Torkic y los 2 jóvenes Axel e Isaac. Además, hay muchas historias que, por miedo a ser ridiculizadas, son compartidas anónimamente, como la de un guardabosques el cual le contó a un joven novato que él estaba presente en el momento en el que un hombre subió presuroso a una de estas escaleras. Al llegar a la cima, extendió su mano para coger una rama de un árbol, cuando de repente su mano literalmente desapareció. Era una herida, como dicen los médicos, limpia. Inmediatamente, asombrado por lo que sucedió, el hombre intentó buscar desesperado su extremidad por todas partes, pero nunca la encontraron. El hombre sangró tanto que casi pierde la vida. Afortunadamente se salvó, pero quedó marcado de por vida. Otro caso impactante fue el de una señora quien, al hacer contacto con las escaleras, sintió una fuerte punzada en su cabeza y gritó de la desesperación. No tenía equilibrio, se tropezaba con todo. Se acercó al guardabosques y le dijo: Creo que algo anda mal conmigo.
Luego se desvaneció y cayó al piso. La señora había fallecido. Al parecer, ella se le había reventado un aneurisma. El guardabosques mencionó que nunca olvidará la forma en la que la sangre se filtró en el interior de su ojo justo antes de fallecer. Pero, en realidad, ¿cuáles son las razones por las que existen estas escaleras? Y es que existen varias teorías sobre las razones por las que estas escaleras se encuentran en diferentes lugares remotos del mundo. Una sostiene que existe una raza extraterrestre que las construyó para orar o quizá como un portal que lleve a otra dimensión. Otra teoría es más simple, la cual explica que son solo escaleras de pasadas estructuras como edificios o casas de civilizaciones pasadas. Pero lo que sí tienen ellas en común es que su energía misteriosa llama la atención de todos los exploradores. Pero ¿y qué piensan ustedes? La mayoría de los sucesos de personas desaparecidas en estos sitios no son documentados, solo por una razón, y es que quieren evitar que el turismo caiga, pues esto afectaría la economía de estos lugares. Es decir, que las desapariciones misteriosas en la mayoría de ocasiones no son investigadas. Muchos turistas inocentemente se dirigen a estos misteriosos lugares en busca de aventuras sanas, pero se encuentran con situaciones que en algunas ocasiones les cuesta la vida o desaparecen y nunca son rescatados. ¿Y ustedes se atreverían a subir por estas escaleras si se las llegaran a encontrar? La siguiente historia está localizada en Nuevo México, al suroeste de Estados Unidos, donde vivía Carol Turner, de 32 años, estudiante de posgrado de la Universidad de Nuevo México. Amante de la flora y la fauna, disfrutaba al máximo sus paseos al aire libre y descubrir lo maravilloso que le ofrecía el contacto con la naturaleza. Ella era lo que podemos llamar una experimentada excursionista. Era un hermoso día, domingo 31 de enero de 1971, y a Carol se le ocurrió dar un paseo, así que se montó en su carro y decidió conducir hasta el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus. El Monumento Nacional Organ Pipe es un monumento de Estados Unidos ubicado en el extremo sur de Arizona, que comparte frontera con el estado mexicano de Sonora. Tiene una extensión de 517 millas cuadradas, es decir, 1.340 kilómetros cuadrados. Este parque es el único lugar en Estados Unidos donde el cactus de tubo de órgano crece silvestre. Además, allí crecen muchos otros tipos de cactus y flora del desierto, lo cual hace que sea una destinación para senderistas y personas que les encanta explorar. Carol se hospedó en el campamento principal para visitantes hasta el 2 de febrero. Se le veía muy animada. Caminó por el área, conversó con un guardabosques y le pidió que le sugiriera por dónde realizar sus caminatas. El 1 o el 2 de febrero subió al sendero Bull Pasture, que traduce el pastizal de los toros, en las montañas de Ajo. Este sendero se describe como intermedio y sube gradualmente hasta el borde del cañón con poca sombra. El sendero continúa a lo largo en inclinación por un tiempo, probablemente con las mejores panorámicas de todo el monumento. Antes de que el área fuera un monumento nacional, los ganaderos traían su ganado aquí durante el invierno, lo que le dio a esta área su nombre. Una vez que los excursionistas llegan al Bull Pasture, pueden caminar hasta el Monte Ajo, lo que más o menos les toma un día bastante largo y difícil. Lo extraño es que después de esta travesía por este sendero, Carol perdió comunicación con el mundo exterior. El 3 de febrero, un guardabosques vio el auto de Carol. Estaba en el estacionamiento del sendero Bull Pasture, pero notó algo inusual. Había una nota en el parabrisas la cual decía: si mi auto sigue aquí, contacten a un guardabosques. Soy una excursionista sola. El guardabosques de igual manera revisó el auto y se percató de que solo faltaban las botas y la cantimplora, lo que indica que probablemente solo haría una caminata de un día, como efectivamente lo había hecho los días anteriores. En vista de que era 4 de febrero y Carol Turner no aparecía ni se comunicaba con su familia, se activó el protocolo de búsqueda, en la que participaron alrededor de 134 personas pertenecientes a diferentes agencias estatales, miembros de tribus y voluntarios quienes trabajaron durante al menos 3.600 horas. Esta, sin lugar a dudas, fue la misión más grande que se haya realizado en la historia de este parque nacional. Se utilizaron aviones y escaladores especiales, también perros de rescate para inspeccionar el terreno más difícil, en la parte sur de las montañas Ajo. Pero desafortunadamente todo fue inútil. Esta área está rodeada de riscos muy pronunciados y piedras muy grandes con formas de humano, lo cual
distraen y dan falsas esperanzas a las personas involucradas en las búsquedas. Pero aparte de que su desaparición fue tan repentina y misteriosa, Carol hizo un par de cosas que hasta el día de hoy confunden a todos los que se atreven a especular qué sucedió en realidad. En su recorrido por el sendero, Carol dejó varios mensajes. Uno decía: hola, si tienes binoculares, busca una camisa blanca o un cortavientos amarillo en el camino y saluda. Otro, muy extraño, por cierto, decía: traje la cerveza, ¿dónde estabas? Bastante extraño, ¿no? ¿Será que Carol tenía una cita con alguien? ¿O en sus caminatas conocería a alguien con quien compartiría esta cerveza? ¿O será que algún extraño la abordó y esta era una manera de ella pedir ayuda? Lo cierto es que esta área de Estados Unidos también se conoce por su actividad paranormal, pero ese es un tema bastante extenso, el cual quizá investigaremos más a fondo en otro video. Durante la investigación, se presentaron muchos aspectos desconcertantes. Los equipos de búsqueda y rescate sintieron cosas muy extrañas durante la operación. Comentaban con mucho temor que algo sobrenatural rondaba en las montañas. ¿Será que la forma humana de las piedras esconde algún misterio? Entre 8 y 9 días después de la desaparición de Carol, un guardabosques se percató de un olor muy extraño, que reconoció por experiencias pasadas. Sí, él les contó que era un olor a cadáver en descomposición. Cuando el guardabosques informó su hallazgo, de inmediato, el 15 de febrero, los miembros del equipo de búsqueda confirmaron que este olor distintivo a cadáver humano era muy fuerte. Lo curioso es que en esta área no hay presencia de animales grandes como para sospechar que de pronto se trataba de un animal muerto. La búsqueda se intensificó en esa área, pero sin éxito. Al día siguiente, un guardabosques sobrevoló esta área en un avión de la patrulla fronteriza y dirigió un equipo de búsqueda integrado por 8 hombres. Ellos también sintieron el nauseabundo olor en el mismo lugar, pero esta vez ocasionalmente. Pero, ¿qué era ese olor intermitente? Según el jefe de guardabosques del Parque Nacional Organ Pipe, lo que pudo haber sucedido es que Carol se lastimó, tal vez se resbaló y cayó por un acantilado. El 3 de febrero fue un día frío y ventoso, y quizá para protegerse del mal tiempo, Carol se arrastró a una de las cientos de pequeñas cuevas que bordean los acantilados. Una densa maleza crecía justo contra la entrada de las cuevas, y allí quizá ella murió. Probablemente la maleza ha ocultado la tumba y por eso no ha podido ser hallada. Por su parte, la familia, muy desconcertada y en busca de respuestas, argumenta que un asesino mató a su hija y que se dio cuenta de que estaban rastreando el área. Entonces, el asesino decidió entrar en la noche, recuperar el cuerpo de Carol y esconderlo en un lugar lejano. ¿Qué piensan ustedes? Esta hipótesis fue totalmente desvirtuada por los guardabosques, pues es una zona muy peligrosa y complicada como para entrar de noche, encontrar el sitio exacto en donde dejó el cuerpo y trasladarlo a otro sitio lejano. Aunque no es imposible, es muy difícil. En medio de la desesperación por encontrar a su hija, la madre dice que a lo mejor la joven fue secuestrada. Pero esta teoría también se descarta, pues nunca se pidió rescate y no hay evidencia certera para respaldarla. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades para encontrar a Carol Turner, 50 años después no se ha encontrado rastro de ella. Pero la desaparición de Carol Turner no es la única. En 1980 desapareció el naturalista Paul Fogate, de 41 años, quien trabajaba como guardabosques en el Monumento Nacional Chiricahua de Arizona. Cuentan que Paul salió solo el 13 de enero del centro de visitantes del monumento para emprender su habitual recorrido, pero que nunca regresó y a pesar de las exhaustivas búsquedas no hallaron rastro alguno. Otro caso fue el de Joe, quien desapareció en 2010 en esta área también. La búsqueda de Joe fue complicada, pues no dejó registro de su itinerario como sí lo hizo Carol. Por eso a ella la buscaron en una zona más concreta. Joe conocía perfectamente la zona, por eso no consideró necesario dejar registro de su itinerario. Los parques en estas áreas son inmensos y las autoridades no tenían ni idea de por dónde iniciar la búsqueda. A pesar de esas circunstancias, las autoridades dispusieron de todos sus equipos para dar con su paradero. Pero al igual que con Carol y Paul, nada les dio resultado. Nunca aparecieron. Hasta el día de hoy nos quedamos con muchas incógnitas y tristemente sin ninguna pista que ayude a dar con el paradero o el cuerpo de no solo la senderista Carol Turner, pero también Paul y Joe. ¿Qué creen ustedes que sucede en esta área entonces? Bueno, gracias por compartir este rato conmigo. Si te gustó este video, dale click a cualquiera de estos 2 videos donde hablamos de otros misterios. Y si sos fan de este contenido, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver que nos encontramos la próxima vez que entremos al agujero del conejo. Chao, cuídense.